Bienvenidos quienes han podido conectarse a esta hora, sean bienvenidos a esta clase, quienes están viéndonos desde sus casas en otro horario, sean bienvenidos también. Esta es la clase correspondiente a nuestra cuarta conexión, hoy sábado 26 de marzo, nuestra cuarta conexión, y en el desarrollo de nuestro guión ya debemos ir avanzados. Siempre tenemos un pensamiento y esto va a cargo de Pedro Ruiz, que es él es cómico, actor español, y él nos comunica de manera irónica que lo bueno del cine es que durante 2 horas los problemas son de otros. Y exactamente, en un largometraje, de acuerdo a la historia, nosotros nos metemos en la película, como se dice, y nos olvidamos de todo. Es lo bonito del cine. Entonces, como el guionista, el director, el actor, esa tripleta, nos hace vivir sus problemas, la historia, incluso lloramos. Por ahí un meme que estamos llorando a veces por personajes que ni conocemos ni nos conocen cuando se mueren o les pasa algo. Nosotros estamos acá viendo esa película, ese film, bien metido en la historia, y eso va de acuerdo a la manera que presentemos la historia y lo interesante que esta esté. He visto y avanzamos, vamos a hablar un poco del día de hoy. Vamos a repasar la unidad 3. Vamos a presentar, como digo, el contenido de esta cuarta unidad de estudio y vamos a ver las actividades a realizar, las que se están realizando, y una última, se puede decir una última actividad. Ya la otra semana es un foro, así que, pero esta última actividad, créanme que todas estas actividades van de la mano para que ustedes vayan desarrollando su historia. O sea, no es que son hechos aislados. Si ustedes se han dado cuenta, los ha ayudado a ir puliendo su historia, y quién quita el día de mañana ustedes se interesan por darle forma a la historia, porque este es el inicio de ustedes escribiendo una historia. Y lo interesante de esto es que le damos luz verde a la creatividad. Sí les pido más adelante un poquito de esfuerzo en el sentido de creaciones de personajes. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a cambiar aquí la gráfica. Recuerden esto, habíamos hablado de personaje, habíamos hablado de los elementos dramáticos y la estructura, principalmente cómo estructuramos. En la actividad, sí, les reconozco al grupo, a quienes escuchan también, los que están presentes, son bien arriesgados, porque en la actividad se les solicitó realizar la actividad para esta semana, el planteamiento según paradigma de Phil. Lo conocimos y lo aplicamos, pero había una variación también que yo les hice notar ahí en el documento, que el cortometraje es mucho más sencillo también, puede hacerlo en 2 actos y un punto de giro. Pero muchos, y sorprendentemente, se arriesgaron, y mis respetos, se arriesgaron por hacer un cortometraje. Recuerden que es un cortometraje. Vamos a ver cuántas páginas les va a alcanzar, o sea, le va a tomar desarrollar esa historia. Por eso que le pedimos un límite de 5 a 15 máximo, o sea que el promedio, como le he estado comunicando a toda la distancia, las partes técnicas hablamos de la próxima semana, porque ya es como la parte de cómo presentamos el guión. Recuerden que una página de guión es equivalente a 1 minuto en pantalla. Un promedio que es, digámoslo así, bastante acertado. Nosotros hablamos de personajes, la estructura. Personaje puede ser estar en conflicto con una fuerza humana. Todos esos detalles lo estamos viendo de la semana pasada. Cómo metemos al personaje en conflicto. Les dije que metan a sus personajes en conflicto, un conflicto bueno, o sea, un conflicto de verdad interesante. Le hice la muestra, tengo un muñequito aquí, le mostré cómo ese personaje tiene que llegar del A al B, al punto A, del punto A al punto B. Hablamos de tipo de personaje también. Creo que hay una confusión en cuanto a protagonista. He visto sus trabajos así por encima, o sea, lo he visto, pero no les he puesto las calificaciones, los más recientes. Y hay una confusión que les puede complicar su historia. Una confusión entre protagonistas y secundarios, los coprotagonistas. Hablamos del protagonista, le puse un ejemplo bien básico.
que es como él es el que tiene el objetivo y el que se le va a presentar los conflictos. El antagonista, repasemos. El antagonista, el señor Joker, vamos a dar el mismo ejemplo. Todos conocemos, creo que esta historia, no la película, sino la historia, contada a través de cómic, a través de películas, a través de sin fin, de tiras cómicas, de animaciones, etc. El antagonista no es la maldad, es lo que se opone. Digamos, ya les puse el ejemplo. Si yo soy, y eso tiene que ver con el conflicto también, hay fuerzas que se le oponen. Si yo soy una persona tímida, puede que no haya, o sea, es lo que se le opone, digamos. Yo tengo un conflicto interno, que es mi timidez, y se me asignó algo que va en contra de lo que yo tengo. Y un ejemplo, mucho que se está utilizando, y una historia reciente que se ha contado a través de diferentes formatos, eh, es la historia de una novela que terminó reciente, contada una serie, novela de Doctor Milagros, cómo el personaje tiene esta condición de autista y cómo ese conflicto interno, él va transformándose a través de la historia, obviamente que presentado en una serie, una novela, y eso está presentado en otros países también han presentado la misma historia, pero el tema aquí es el conflicto interno y la fuerza antagonista, lo que se le opone. Recuerden que es lo que se le opone. Usted tiene que tener protagonista. Para comenzar, un solo protagonista es mi recomendación en su trabajo. Y antagonista puede ser algo físico, alguien que se le opone. Ya. O sea, no te deja cumplir el objetivo. Ejemplo de fútbol. El delantero, protagonista. Vamos a ponerlo así. El equipo de Panamá, un ejemplo, vamos a ponerlo así. Panamá quiere anotar, el objetivo de Panamá es anotar un gol porque quiere clasificar al Mundial. El objetivo es anotar. El personaje, digamos que vamos a ponerlo así, es un delantero, vamos a ponerlo así, o el personaje puede ser, digamos, el delantero, pues. El antagonista es quien se le opone, o sea, la defensa. Ellos no van a permitir que se anote el gol. Así de sencillo. Hay coprotagonistas, ok, también. El coprotagonista, y utilizando el mismo ejemplo, vamos a ponerlo de otro modo. En la historia, coprotagonista, el ayudante, incluso se los puso entre comillas, entre paréntesis, para minimizarlo un poco, es el manzanillo, el típico manzanillo que te ayuda a hacer algo. No un término despectivo, pero un término bien coloquial. Entonces, el coprotagonista, coayudante o el manzanillo, este personaje comparte el objetivo, la visión de nuestro protagonista. En un partido de fútbol, la fanaticada no está buena, pero está ahí y ayuda al jugador a centrarse y tratar de conseguir el objetivo. Todos vamos remando al mismo lado. Nosotros en la casa estamos haciendo bulla, pero bueno, más que todo en el estadio, porque ellos inciden directamente. Eso lo vemos en todas las historias. Nosotros tenemos incluso en nuestra propia historia, en nuestra vida, nosotros tenemos coprotagonistas, nuestros padres, digámoslo así, que si la historia fuera de nosotros, nuestros padres nos ayudan, nuestras parejas nos ayudan a conseguir el objetivo. Usted, digámoslo, mi pareja, mi esposa, yo tengo una asignación de la universidad, que tengo un trabajo que me pusieron, entonces ella me apoya hasta allá y de repente se pone conmigo a estudiar, qué sé yo, ella me está ayudando, pero el protagonista soy yo. Mi objetivo es lograr hacer un trabajo universitario y entregarlo en una fecha específica. A eso referimos y repasamos un poco porque siento que hay un poco de confusión propia de los términos, pero sí un poco de confusión. El storyline, se le pidió un storyline. El storyline es el término que utilizamos para designar a un paréntesis. A desarrollar un guión profesionalmente lleva muchos pasos. Yo he tratado de sintetizar los más específicos, los que nos ayudan a hacer la cosa práctica, y creo que lo estamos logrando. Creo que lo estamos logrando porque estoy leyendo historias interesantes, no sé, y usaron hasta, hay un género de terror por ahí, incluso me entregan los trabajos bien ambientados,
eso es importante. Y bien estructurado principalmente, tienen esencia y se han atrevido a escribir terror, cuestiones triviales, dramas, o sea, ok, me gustan los resultados que estamos obteniendo en cuanto a historias aquí en esta asignatura y se la han tomado bastante en serio y me parece muy bien para su desarrollo profesional. Bueno, el storyline debe contar de qué pasa, el qué pasa, la presentación del conflicto, el desarrollo y la solución. En otras palabras, debe corresponderse con los elementos de la narrativa. Sucede alguna cosa debe ser hecha y se hace alguna cosa. Aquí está. Esto es lo que era storyline. Este es un ejemplo. Jack va al entierro de un amigo, pam, 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 no se resigna, investiga y acaba descubriendo que su amigo no ha muerto. Está vivo y fingió su entierro. O sea, este es el tema, digámoslo así, ese es el storyline de esta historia presentado. Sinopsis. El argumento o sinopsis de la historia es el storyline, perdón, es desarrollado en forma de texto. Una vez que el conflicto matriz Profesor, disculpe, hay una compañera dígame, que dice que la acepte. va para allá, ¿cómo no? No la escuché, sorry. Bienvenida, Alina. No escuché eso tiene un sonido que, una notificación. No la escuché. Entonces, la sinopsis, ¿qué buscamos? Queda claro y tenemos que preguntarnos a desarrollarla. ¿Queda claro el objetivo del protagonista? ¿Cuál es el clima? ¿Es impactante? ¿Cuáles son los rasgos principales del protagonista? Ojo que la explicación que estamos haciendo en general es para el desarrollo de un guión. Ustedes deben saber cómo se desarrolla un guión en general. Obviamente que vamos a hacer adaptaciones a nuestra historia, porque lo que estamos desarrollando es un corto y en el tiempo corto también. Profe, la sinopsis hay que sacarlo de la historia que hicimos de la unidad del Cor taller 3, o es correcto. nuevo. Todo, no, ustedes vayan desarrollándose, ustedes vayan fluyendo, como se dice, con la misma historia que ustedes plantearon. La idea Ah, que ok. ustedes eligieron, Ajá. ustedes váyanse ahí. Ustedes no le den vuelta más al La misma asunto. historia La idea es que que hemos ustedes vayan hecho en esta clase, formando. profe. ¿Perdón? La misma historia que hemos hecho en esta clase, de eso hacemos la sinopsis. Todo eso, todo es lo mismo. Ok, profe. Ajá. Ustedes no se compliquen que no. Ustedes váyanse ahí. E incluso estas herramientas les funcionan a ustedes, les funcionan para entonces estructurar bien su historia. Incluso yo les voy a mostrar una herramienta que existe, un método que no se los voy a pedir, pero sí se los solicitaría a ustedes que lo hicieran para que ustedes se simplificaran su historia. Y vamos a caer en eso más adelante. Entonces, bueno, hablamos de esa sinopsis. Debe hablar de tiempo. Tiene que estar claro el conflicto. Usted tiene que estar claro en su conflicto, ya le digo, y redundo. Usted tiene que saber cómo comienza su historia y cómo termina. Cómo ustedes llegan del punto A al punto B. Ya. Si el personaje al inicio y se murió, bueno, ustedes ya lo deben Profe, saber. yo le quiero hacer una pregunta. Ajá. Esto, no sé, pues, y usted que sabe un poquito más. Una historia, o sea, uno puede dejarla en el final como o sea, no terminándola como un final feliz, sino como que, ¿cómo le puedo explicar? Como la resolución, ¿sabes? Que bueno, me tocó aceptar el problema y seguir Ujú. trabajando con los malos, algo así. Correcto. No tiene que Perfectamente. ser específicamente y que, Final feliz, no, bueno, por favor, por favor. No, no. ajá, Final feliz listo todo ya. y que arcoíris y todo, no. Toda la historia no termina Ajá, así, créanme. Y ustedes ok. son testigos de eso porque ustedes han visto, me imagino que ustedes han visto un sinnúmero de películas y a veces no, ya. Pero sí tiene que haber lo que yo quisiera que hubiera un cambio en sus personajes, principalmente en su protagonista, que haya un cambio de actitud, que haya un cambio, y estoy hablando en general, o sea, que haya un cambio en ese sentido, pues. Pero sí, no, o sea, resumiendo, el final no tiene que ser un final feliz con arcoíris, estrellitas y lo demás, no. Eso que está ahí en pantalla son los puntos que uno tiene que poner en la sinopsis. Correcto. O Listo. sea, o sea, ¿qué debe contener? Eso lo vimos en la unidad pasada. En esta Ajá. unidad, o sea, tiene temporalidad, o sea, en qué tiempo, dónde se ubica,
el perfil, o sea, usted tiene que saber esa información ya. Por eso que trabajamos tanto en el personaje. Me quedé esperando, quizás muchos personajes quizás no se esforzaron y ahí sí, como una crítica constructiva, tómela como una crítica constructiva, muchachos, en general, creen un personaje propio. Usted tiene la llave ahora mismo de crear un personaje. Ustedes creen lo de cero. O sea, han creado personajes que ya existen, que, o sea, que ya ustedes lo conocen. Y es mucho más difícil trabajar con ese personaje porque no tenemos toda la información. Me refiero. Si yo escribo de cero a Juan Pérez, que tiene 20 años, que hizo esto, hizo lo otro, y trabaja en tal lado, o sea, si yo lo creo y yo manejo esa información, para mí es mucho más fácil llevar la historia que si yo tomo a Juan Pérez que ya existe. ¿Me explico? O sea, si yo agarro un personaje de otro que otro creó, para mí es más difícil desarrollar una historia. Creo que me estoy dando a entender. Entonces, ahí sí necesitaba un poquito más como de creatividad, por eso que esta clase es de creatividad y desarrollo. O sea, ustedes fluyan, pero con los parámetros que se le están pidiendo, porque eso tiene un porqué. Entonces, crear un personaje de la nada era la idea. Tengo personajes, o sea, ahí tengo el ejemplo, tengo medio salón en las historias. Y eso ahí creo que no era lo más recomendable, porque obviamente yo no conozco esos personajes. Aunque me lo describan, yo no los conozco. Aunque ustedes lo describan, ustedes no los conocen porque ese personaje es lo que ustedes conocen de ese personaje. Hablamos de 3 dimensiones de un personaje. Ustedes nada más conocen ese personaje por fuera, como sus compañeros, como sus amigos. Ustedes no conocen, créanme que ustedes no conocen lo que hay en la mente de esa persona. Y ustedes no conocen esa persona cómo se comporta en su ambiente, digámoslo así, familiar. Porque yo puedo hacer una cosa cuando digamos que ustedes vienen y me visitan, yo puedo presentarme de un modo, pero puede que cuando ustedes se van, yo me comporto de otro modo, como un dictador, qué sé yo, maltratador, pero cuando ustedes vienen, yo soy el hombre más feliz del mundo y el más amable. ¡Wow! ¡Qué amable ese profesor! A eso me refiero. Ustedes pueden conocer mi información de lo que yo les presento, pero ese personaje que se llama, vamos a usarme a mí mismo ejemplo, Eberto Castillo, tiene 3 dimensiones. Lo que está en mi cabeza, cómo soy, cómo me presento ante la sociedad y cómo soy eh, con mi entorno, y no es lo que yo quiero proyectar. Entonces, ojo, hice esa pausa. Ojo con esos personajes que están desarrollando. Ya hablamos de esta estructura, se estructura en base a primer acto, segundo acto, hablamos del drama, metes al personaje en conflicto, o sea, hay que meterlo en problemas, más conflicto, tendrá más conflicto, o sea, o sea, mucho más rica la historia, porque por eso que a veces vemos películas, y creo que le ha pasado a todos tenemos actores favoritos, ¿cierto? Y hablo de cine. Entonces, nosotros tenemos actores favoritos, a veces es como actúan, a veces es hasta por la misma historia. Ya estos actores famosos, conocidos, ya ellos se dan el lujo de elegir el guión que ellos quieren porque es la historia que se le adapta y que ellos pueden interpretar de mejor manera. Entonces, wow, vemos la película. Oh, gran película. Pero a veces tenemos un actor que tú dices, ¿y qué pasó? Vamos al cine y que mira, este man es buen actor. Este man hace buenas películas. Estamos hablando así en el lenguaje panameño, ¿no? Chuso, vamos a la película que es este man. O en Netflix, plataforma, no vamos a mencionar todas las que existen. Wow, tengo a este actor, mira, Chuso, vamos a verlo. Y cuando vamos a ver la película es tremendo hierro. Estamos hablando así a calzón quitado. ¿Qué pasa con eso? La historia. La historia es plana, la historia es inverosímil, la historia es simple, porque el guión no era el más adecuado. Quizás se quisieron apoyar en el protagonista, en el actor. Wow, tengo no sé, un actor que esté famoso, ustedes sabrán. Pero si le das un guión, por eso que el actor se cuida mucho y el director también, qué tipo de guión van a trabajar. Esa es la clave aquí, la historia, muchachos.
porque igual pueden tener un actor que ni en su casa lo conocen. El man entra y los mismos perros le ladran. Pero cuando ese señor se para en escena y tuviste esa película, tremenda película, tú vas a decir después de verla. Y ni sabías, mira, a veces nosotros podemos viendo películas en las plataformas y tú busca y wow, este man no lo conozco, pero vamos a ver la historia. Y te impactó la historia, te hizo llorar la historia, te hizo sentirte al filo del sillón. ¿Por qué? Porque es la importancia de la historia y el personaje, sus características. Entonces, mi recomendación, todavía están a tiempo, vayan trabajando en esos personajes y en esos conflictos. Hablamos también, este es un esquema básico basado en el arco, en el viaje del héroe, cómo se presenta una historia, eso lo vimos, lo tienen ahí en su unidad 3. Miren este ejemplo del arco de transformación del personaje. No vamos a entrar mucho en detalle por la idea que ustedes logren con su personaje. El compañero Eduardo Diga. me está haciendo una pregunta. Está. Ajá, dígame. Va para allá. Es que tengo la pantalla. Adelante. Profesor, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, dígame, compañero. Con referente a lo que, antes que se extienda un poquito más, porque usted dijo que, o sea, que estábamos usando personajes reales cuando podíamos inventarlo. Digo, a mí no se me había ocurrido, la verdad, en lo personal. ¿Todavía se puede cambiar la historia o hay que usar lo mismo que ya hemos hecho? Yo les diría, mira, para que no te compliques, si ya tiene la historia, trata de modificarla y cambiarla un poco. Sí, sí se puede, pero no quiero que se complique. Sí se puede. Dele. O sea, yo no le pongo límite. Ya lo que han entregado hasta el momento, bueno, ya ustedes desarrollan un personaje, pero ustedes denle a la creatividad. Sí se puede, sí se puede. Sí, porque si es así, digo, yo en lo personal, yo creo que usted dio en el clavo en lo personal, en lo que yo había hecho. Yo Sí. estaba usando personajes ya que existen, pero Ajá. yo creo que sí es más fácil inventarlo y crearlo y uno se va por ahí, ¿no? Entonces, ¿Cómo te yo digo sentiste? Limitado, ¿verdad? un poco, sí, un Sí, porque poco. estás limitado, porque mira, si tu historia, tú dices que es de historia basada en hechos reales, puede ser Sí, ficción, o sea, no puede ser, pero te limita porque ya tú conoces, e incluso quien lee la historia y te conoce y conoce los personajes, y que no, pero este man, o sea, pierde el sentido de lo que de repente tú quieres plasmar. Sí. Entonces te ahora, limita de cierto modo, porque ya te digo, nosotros, ustedes conocen lo que hay aquí, ustedes no conocen lo que hay en la mente del personaje. La idea de crear un personaje es saber si esa persona es de lo que sea, o sea, si es un psicópata, si es esto, usted, o sea, lo que sea. listo, profe, esa era mi duda, gracias. ¿Cómo no a la orden? No, y también, no, y tú no eres el único ejemplo, también hay por ahí hay más trabajo para que vea que ya mi recomendación, trabajen en los personajes, porque si buscamos el camino corto, ok, para entregar una asignatura, se están gastando el mismo tiempo que si le hubieran metido mente al trabajo. Y si lo están haciendo, o sea, igual, ustedes entregan la asignatura, yo le pongo la nota, digo, ustedes traen la actividad, yo le pongo la nota y listo, pero la idea es que se lleven algo, que desarrollen algo. Profe, usted sabe lo que a mí me costó Ajá. buscarle fin, porque uno como que se va inspirando y uno Ujú, quiere como seguir. ujú. Y a mí me costó Sí. en verdad esa parte. ¿No te gustó? Mi historia. Ajá. No, sí o sea, sí, yo mi historia, pero lo que digo es que quisiera, o sea, como que si por mí fuera yo le meto más cosas, o sea, me voy, pues, pero obviamente no, pues. Era un Ajá. storyline o sea, que no era de que, pero sí, yo le metí cómo comenzaba, en medio Ujú. de la historia, lo que pasó y cómo terminó, obviamente. Muy bien, si es así. Ahora vamos a ver esos trabajos. No te preocupes. Vamos a ¿Cuántas dedicarle páginas son, a esa profe? historia. Diga, ¿Cuántas páginas son? el guión Sí, de 5 a 15 páginas. ok. Pero ya van a ver que eso, ya les digo, la parte de cómo ustedes presenten eso es una parte técnica que ya les digo, hasta una aplicación le hace un guión ya en estos tiempos. O sea, Ese de no le 15 metan mente a de, cómo lo de diga, 15 a 10 páginas, ese el el guión final, el proyecto, trabajo el final. guión final, ¿cierto? Ajá.
Ajá. Pero entonces ese también va con la historia de que uno está haciendo, o ese es algo Es nuevo. que no, es basado, o sea, miren, Ah, la entonces idea uno que le ustedes puede están aumentar. creando, perdón, O sea, como es de 10 a así, o la historia que tenemos, o sea, uno le va metiendo más cosas, entonces. correcto. Ya, Ok. pero mira, no, hasta el momento ya debe tener principio y fin, por eso que estamos estructurándola. Si se dan cuenta, el tema es estructura, ¿verdad? Ahora vamos a diseñarla, ¿ok? Entonces, ya tú tienes la materia prima, entonces ahora vamos a escribirlo, vamos a desarrollarlo. Entonces, de esos, no se asusten, de que, wow, ¿qué voy a escribir de 5 a 15 páginas? Wow, mucho. No. Recuerden lo que han tenido la oportunidad, por eso que los puse en la clase 1, los puse a ver guiones, para que ustedes vean cómo una página tiene o sea, tiene pocas líneas y cada página equivale, según los expertos, a 1 minuto. Entonces, en teoría, ustedes están haciendo una historia que se pueda grabar y se ve en pantalla de 10 a 15 minutos, ya. Digo, de 5 a 15 minutos, ya. Profe, profe, entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, yo leí la que usted puso, que era de Cleo, que era, Pues que está era de la largo, es un muñeca. largometraje, ajá. Diga. Ajá, ahí habían partes donde ni siquiera yo creo que la hoja no duraba 1 minuto, pero yo me imagino que Ajá. entre la actuación y lo que improvisan demora el minuto, ¿no? Ajá. Sí dura, exacto. Sí dura porque, ya les digo, usted aquí tiene mire, usted tiene una ventaja porque ustedes tienen que pensar, y ya les digo, usted tiene que pensar en imágenes. Olvídense de novela. Novela uno escribe todo, pero en imágenes sí. O sea, ya ustedes tienen, y yo los vi a ustedes principalmente en lenguaje audiovisual. Yo leí a ustedes esa materia. Yo aquí no voy a tocar ese tema, pero sí tienen que aplicarlo aquí. ¿Por qué? Cómo yo represento imágenes. Y exactamente, esas páginas a veces no hacen ni 1 minuto, pero en texto, pero en la aplicación sí, en imágenes sí. Y bueno, esa es la idea. De 5 a 15 páginas, todo lo que ustedes están trabajando ahora mismo, todo el trabajo que ustedes llevan, ustedes lo van a presentar en ese guión o en ese, digámoslo así, borrador de guión. Ese es su proyecto final. Ya ustedes, pues, si ustedes quieren y les interesa la historia, ustedes la trabajan, ustedes la desarrollan, ustedes la graban. Eso está en ustedes, por eso que es. Pero la idea es plantear bien la historia. Y por eso el personaje. Personaje, conflicto y objetivo. Eso es lo elemental para ir partiendo. Ahora le vamos a ir forma. Por eso que esta unidad se trata y habla sobre el diseño. Bueno, aquí no vamos a entrar, los que han visto esta historia. Si tienen más preguntas, ahí con gusto ahí vamos hablando sobre la marcha. El personaje, miren cómo se convierte. Recuerden que era alguien, los que puedan haber visto esta película, magistral. ¿Por qué? Porque hay un guión original basado en un cómic, si se dan cuenta, es un basado, digamos, en el personaje, pero esto es eh, un guión original. El actor, cómo interpreta, tuvo que dar una cantidad de peso para se metió en su papel realmente y miren cómo él comienza, él era rechazado por la sociedad, etcétera, y cómo termina, ya le digo, todo no termina en final feliz, como decía la compañera, ¿no? O sea, no es que este terminó, si ustedes vieron esa película, un asesinato y había una revolución eh, en cuanto a la sociedad, lo que había un movimiento agitado, etcétera. Entonces, bien clásico, ya creo que esto tiene, no sé, creo que tiene la edad de ustedes, esta película, cuidado que más, Náufrago, pero vemos cómo este personaje va convirtiéndose, va conociéndose sus capacidades, póngase usted en el lugar de ellos. Entonces, por eso que el personaje engancha a la persona, porque de una vez tú comienzas el personaje de ustedes tiene que conectar con el público. ¿Por qué? Porque tiene que hacer el que está del lado de acá, identificarse con ese personaje. No es fácil, pero sí es necesario. Entonces, por lo menos en este caso específico del náufrago, póngase usted en el lugar, chuzo, ¿qué pasaría si yo me quedo náufrago? ¿Qué hago? Mira, él hizo fuego, o sea, en fin, para cumplir su necesidad de comunicación, miren la pelota, Wilson, etcétera. Bueno, es una historia fascinante y donde el personaje se va conociendo incluso o sea, lo que él tenía por dentro, o sea, no sabía de qué era capaz.
porque su instinto de sobrevivir comenzaron a salir a flote. Y bueno, parte de... Y el paradigma de Phil se lo presentamos. La idea es eso, que usted tenga una historia estructurada. Eso le sirve, ya le digo, para todo. Ustedes van a crear una historia, algo todo. Ahora sí vamos a entrar en detalles en cuanto al diseño narrativo. Vamos a repetir ciertos términos, pero tienen que ver específicamente con la historia que estamos desarrollando. El diseño narrativo, miren, ya hemos conocido los elementos fundamentales de una estructura dramática. Ya hemos trabajado nuestros personajes, ¿cierto? Este documento está ahí, esta es la 4ª unidad, así que pueden bajarlo y seguirme. Le hemos encontrado conflicto, en teoría. Necesitamos conflictos fuertes. Metan a sus personajes, lo repito, métalo en problema. Ustedes no se metan en problemas, metan el personaje en problema. Ya le digo, usted tiene que conocerlo tanto como si fuera un hijo, no quererlo, pero sí tienen que conocerlo. Ustedes ya saben, o su pareja, ustedes saben su pareja, o su amigo, su mejor amigo, ya ustedes saben en una situación X cómo esa persona va a reaccionar. Digamos que usted tiene un amigo volátil, chuzo, y a usted, digamos que a usted le chocan el carro, te pone un ejemplo X, y usted, chuzo, si hubiera sido este man, se hubiera bajado del carro y le reclaman, porque ya ustedes conocen esa parte de la personalidad de su amigo. Eso es importante, conocer ustedes a su personaje. Ahora es necesario dar un paso más, ahora sí, conociendo los elementos que nos harán llegar al guión final. En esta unidad de estudio conoceremos los métodos y componentes para desarrollar detalladamente la acción. En un principio veremos y analizaremos lo que se conoce como sinopsis argumental. Lo mencionamos, ahora vamos a profundizar un poco. Luego nos entraremos en la acción y los diálogos. Ustedes tienen que, digámoslo así, mentalizarse a que este guión, a pesar que se llama guión cinematográfico y se le conoce guión literario, no habla literalmente, no es una novela, incluso no es una obra de teatro, se escribe distinto, se escribe con acciones. Un buen guión, miren, se los puse ahí, lean ahí, síganme ahí muchachos, lo que pueden leer ahí, eso se puede ampliar. Un buen guión está escrito pensando en las imágenes y las acciones que permiten el desarrollo de la historia. Por eso, a menudo decimos que un buen guión es aquel capaz de funcionar sin diálogos. O sea, vamos a hablar del diálogo, pero vamos a ver cómo podemos hacer, es lo que decía Eduardo. O sea, el guión tiene diálogos, pero no es el centro. Tiene acciones. Y por eso que tú ves una página que quizás no hace un minuto, pero realmente sí lo hace, puesto que tiene muchas acciones, muchos movimientos, muchos gestos que complementan la acción. Esto significa que normalmente si realizamos un buen trabajo a la hora de escribir el guión, pensando en imágenes, piensen en imágenes, cámbiense el chip, piensen en imágenes. Y las acciones, cuidadosamente, la historia se entenderá igualmente. Creo que estamos claros ahí. Sus historias, trabajenla pensando en imágenes. Ustedes cuando estén en una película, ustedes no escuchan al personaje hablando de principio a fin. Qué aburrido. A menos que sea un monólogo. Pero ustedes realmente, la película, la historia que ustedes tienen acciones, ¿cierto? El lenguaje audiovisual, cinematográfico, que estamos trabajando, tiene que ver con acciones. La acción. Y mira, habíamos hablado de la sinopsis argumental, o sea, la sinopsis, esa se le conoce como la sinopsis argumental. A veces yo repito temas porque siento que no quedan muy claros y busco metodologías para complementar. Una sinopsis argumental es un texto en el que se resume la historia que se cuenta en una película. En la sinopsis argumental se informa de quién es el protagonista, qué otros personajes participan en los hechos narrados, cuáles son, dónde y cuándo transcurren. En otras palabras, la sinopsis es un resumen breve, escuchen, no he visto que nada más en el storyline que le puse, wow, se inspiraron. Entonces traten de resumir sus ideas. Traten de resumir, traten de centralizarse. Si yo les cuento una historia, la semana pasada les conté la historia del tipo que se le acabó el tanque de gas un 24 de diciembre a las 11 y pico de la noche. Yo no voy a entrar en detalle
porque la sinopsis no me pide eso. Yo voy a poner el detalle. Juan Pérez, 25 años, se le acabó el gas y en el camino encuentra un sinnúmero de obstáculos hasta que logra conseguir el tanque de gas. Pare de contar. El orden de la sinopsis. Y los invito a leer. Yo sé que a veces es un poquito tedioso leer los PDF, chuzo, cuánta página, cuánta, pero créame que es necesario para desarrollar. A mí esa letra está chiquita y yo se los voy a leer. El orden de la sinopsis se escribe en párrafos. Entonces, cada párrafo, ojo, representa un aspecto de la película, o sea, de la historia a destacar o a contar. El párrafo principal debe incluir el desenlace, o sea, el final, desenlace de la historia. ¿Ok? Aunque su estructura no debe ser rígida, la sinopsis suele representar por 4 párrafos. Párrafo 1 presenta la escena y el problema inicial. En el párrafo 2 se plantea íntegramente el problema. En el párrafo 3, el punto de giro. Y en el párrafo 4, el final, el desenlace. Eso aplica para toda historia. ¿Estamos claros con los párrafos? Avanzamos. Bien, pregunta, me interrumpen con gusto. Hacemos esa... Una Diga, ahí captura. está, dígame. Que si puede echar la diapositiva para atrás para hacer una captura. Buenos días. Quienes no habíamos podido saludar. Y bueno, les pido disculpas por un detalle técnico. Por eso que tuvimos que hacer la pausa tan abruptamente, digámoslo así. Por un tema ahí que hubo un bajón de electricidad y por ahí se fue el internet. Después se fue el internet, había electricidad y no había internet. El wifi como que se reseteó, se ralentizó. Pero aquí estamos. Y ese pensamiento se los dejo. Debe estar pensado en las imágenes y las acciones que permiten el desarrollo de la historia. Recuerden que la historia tiene que avanzar siempre, tiene que avanzar. Y eso avanza a través de acciones. Los diálogos ayudan. Y hablamos de la sinopsis de los 3 párrafos que habíamos dicho que esta letra estaba súper pequeña y que lo presentamos en 4 párrafos. Y tiene que ver con el primer párrafo con la presentación de la escena. El segundo se plantea, cuando decimos párrafos, son párrafos pequeños, no vamos a hacer, tratemos de resumir cuando presentamos nuestra historia. ¿Por qué? Porque a veces resulta tedioso y uno se pierde. Ya le digo, a menos que yo vaya a leer una novela, yo entonces me dedico a profundizar. Y sé que voy a leer una novela. Entonces, miren las características, ya hablamos de cómo, de cómo se presenta en cuanto al orden de los párrafos. Eso está en la página 2 de nuestro documento, nuestro PDF. Las características, no tiene en cuenta los diálogos. Esa sinopsis no van a poner diálogo ustedes. Se escribe en forma de relato cronológico, como comienza hasta cómo termina. Relata la trama principal y no se centra en los detalles, o sea, lo principal. Y debe contener el final del relato o de la historia. Este es un ejemplo de una sinopsis. Me salté los párrafos, pero la idea es esa. Creo que muchos han visto esta película, es un clásico. Si no, los invito. El niño de la pijama de raya. Entonces, miren cómo comienza. Lo dejo con ese ejemplo ahí. Lo tienen en el documento PDF. Te los presento para que vean que está. Entonces, vamos a hablar de la acción. Importante. Ojo, atención. Vamos a hablar no es más importante, pero sí importante para que usted vaya desarrollando. Escribir guiones es escribir acciones. Acciones en tiempo presente. Recuerden eso siempre.
Se supone que hay personajes que desarrollan o padezcan la acción y se espera que esas acciones produzcan conflicto. O sea, cada movimiento, cada cosa que haga su personaje en su historia tiene o sea, o genera el conflicto o va avanzando la historia. Es decir, que es algo definitivo y definitorio en la escritura de guiones. Como anteriormente dijimos, no escribimos palabras, sino acciones. ¿Estamos claros? Es un elemento transformador y dinámico que permite pasar lógica y temporalmente de una situación a la otra. Y miren la demostración, la imagen de acción. Entonces, tenemos, y tomen en cuenta eso para sus historias. Según su origen, tenemos acciones del cuerpo. ¿Cuáles son esas acciones del cuerpo? Hablar, caminar. Acciones de la mente son pensamientos, recuerdos. Me viene a la mente rápidamente recuerdos de un personaje. Entonces ahí ustedes lo plantean, ¿no? Acciones del medio ambiente, tormentas, todas esas acciones. O sea, todo hace que la historia vaya avanzando. Si hay una tormenta y está X personaje y comenzó la tormenta, ese X personaje, digamos que se quedó sin, vamos a decir algo, se le dañó el carro en medio de la tormenta en una carretera triste, vamos a decir, vamos a decir, de camino a Chiriquí, digamos, un camino que no hay nada digámoslo así, cerca de poblaciones, entonces se le dañó a las 12 de la noche. Obviamente que en la historia esa tormenta está por algo, porque él va a conocer a alguien. Alguien lo va a ayudar y se puede convertir en su coprotagonista, su eh, ayudante, digámoslo así, porque esa persona lo va a ayudar a conseguir el objetivo. Digamos que lleva una carga para otro país y tiene que pasar por ahí, se le dañó el carro, el camión. Entonces va a conocer, digamos que otro colega para en el camino. Ese colega, ¿qué va a hacer? Me explico. O sea, la lluvia es un factor que hace que la historia avance. No es que esa lluvia está porque qué bonita la lluvia, qué bonita la tormenta, qué bonita la noche. Si es de noche, ya la noche nos representa muchas cosas, descanso, diversión quizás, que tienen diversión nocturna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué planteamos un escenario, una historia de noche? Acciones del más allá, también esa cuarta, y veo una historia que es de terror que tenemos ahí, específicamente que bueno, tiene personajes terroríficos, pero bueno, una acción más allá, son fuerzas sin explicación racional. Eso tiene que ver. Los cuatro, miren cómo podemos presentar nosotros la acción en la historia, o sea, cómo va avanzando la historia, con pocas palabras, sin diálogo, agregando un poco más de lo que ya hemos expuesto, podemos decir que aún tratándose de un texto escrito, la lectura de un guión tiene que ser sencilla. Escuchen, muchachos, tiene que ser sencilla y visual para que la historia que contiene pueda transformarse en imágenes fácilmente. Recuerden que ese es un guión para realizar una película. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer para esa historia se traduzca en imágenes ya cuando vamos a grabar? Entonces debe estar en imagen tanto en la mente de que lo lee como o sea, en la película final. Cuando tú lees, y usted ha tenido la oportunidad de leer los guiones que les compartí, los invito a que descarguen más. Uf, hay una infinidad por ahí. Lo malo que también hay mucha disponibilidad de cine europeo, específicamente de España, que no digo que sea malo, pero no, de cierto modo está ambientado en su medio ambiente, digámoslo así. El cine es una manifestación artística que utilizando imágenes como vehículo nos muestra personajes, escenarios y situaciones. Las representaciones visuales tienen que permitir que desde afuera se entienda lo que está sucediendo y que se capten las actitudes y emociones que experimentan los personajes. Aunque en el cine a veces todo se consigue verbalizando, debe hacerse sobre todo mediante la gestualidad y la expresión corporal. Y ahí está el ejemplo, miren la pareja corriendo, están huyendo. Eso se
se traduce, se escribe, se describe, ahora vamos a ver cómo se describe la acción, por medio de Juan y María corren, o Juan y María salen del lugar con prisa, ya. No, ellos no están dialogando, vámonos corriendo, estamos corriendo, corre Juan, corre María, corre, o sea, son, la parte de los diálogos no entra ahí, a menos que el diálogo sea súper importante. Entonces miren este ejemplo, eso es lo que me refiero yo. Este ejemplo, si situamos a un personaje en un espacio nevado, vemos cómo se frota los brazos y las manos. Bueno, ya no está muy, como que no sé, y se encoge de hombros, pero la idea de la foto es ilustrar sin tener que explicarlo. O sea, ponemos al personaje en el frío, ya sabemos. O si un personaje se mete en la cama, se duerme y se despierta y se viste, ya entendemos que ya transcurrió la noche y que ya es la mañana siguiente. O sea, es muy común eso, digamos que tenemos una escena, una secuencia en la cual el personaje llega, vamos a poner, el personaje llegó, se tiró en la cama sin quitarse la ropa ni nada, ya me están a entender que está súper cansado, se tira y ya, y de repente en la siguiente escena ya es de día, se tiene que parar. Y esa es la idea, de con acciones contar nuestra historia. Hay punto a considerar al escribir descripciones del guión. Por ahí les dejé un link, el cual amplía un poco más, quizá en otras palabras, cómo hacemos esto del diálogo, cómo lo planteamos. Punto a considerar, el tiempo debe coincidir. Este es un fragmento de guión y miren el ejemplo que está aquí arriba. Aquí dice, en exterior, esto lo vamos obviamente que ya estamos familiarizados, pero eso lo vamos a ver, a profundizar la próxima semana, que ya estamos viendo los detalles técnicos. Esto EXT, exterior, Leicester, Virginia, 1925, te dice la fecha y noche. Este es el encabezado de la página del guión. Y dice, dos pares de pies corren a través de un campo descuidado. Los sonidos de los rítmicos alientos, el zumbido de la hierba y el golpeteo rítmico de sus pasos resuenan a lo largo de la noche. Error. ¿Cómo debería ser? Acá abajo, miren el ejemplo. Y eso se lo dejé en el documento. Dos pares de pies corren entre la hierba alta, sus pasos resuenan en la noche. Cambio y fuera. La parte más importante, lo que creas que es la parte más importante de la acción, es lo que debe permanecer. La cantidad de tiempo que se necesita para leer algo, por eso que hablamos del tiempo, debe coincidir con la cantidad de tiempo que se necesita para verlo en pantalla. ¿Me explico? O sea, si esta escena nosotros leemos lo que está arriba, y este es el ejemplo, ¿cuánto nos demoramos en leer esto? Dos pares de pies corren a través del campo descuidado, los sonidos, los ritmos, rítmicos alientos. Ahí nos pasamos la mitad de la película viendo a la gente corriendo, ¿cierto? Si ponemos acabado, dos pares de pies corren por la hierba alta, sus pasos resuenan en la noche. Bueno, ya, cuando tú me das eso en el guión, el director tiene que saber cómo desarrollar eso, pero ya está plasmado. Menos es más, es el siguiente punto. Menos es más, menos es mejor. Como ejercicio puede ser útil pensar cómo puedo escribir esto con la menos cantidad de palabras posible. En otras palabras, centrarse en escribir lo que está sucediendo de la manera más concisa posible. O sea, entre menos es mejor. No hay que darle vuelta al asunto. Escribe con los efectos visuales en mente. Este es un tercer consejo. Frases cortas, descripciones breves, fragmentos de frases. No usar descripciones largas, frases repetitivas que no cuenten cada detalle. Use palabras para que activen las imágenes visuales. Saca el diccionario de los sinónimos. Es una recomendación. Encuentra verbos alternativos. O sea, no, para que no utilizar las mismas palabras siempre. En lugar de pasear, prueba a caminar, estirar las piernas o deambular, de acuerdo a lo que vayan a, como ustedes estén poniendo su historia, planeando su historia. Así que esto le sirve para ir replanteando la historia y por eso que le digo que el guión se va escribiendo a lo largo
del tiempo y que vamos depurando esa historia. Así que está en el tiempo preciso para usted ir haciendo esos ajustes en su proyecto final. Bueno, y un consejo que es como tácito: cuando tengas dudas, debes saber que lo puedes editar. Puedes tener en mente todas estas cosas antes mencionadas, pero a veces cuando estás escribiendo y sientes que fluye a través de ti orgánicamente, puede ser realmente difícil concentrarse en obedecer las reglas o las normas. O sea, sabemos que podemos reescribir. Y ya les digo, en el guión no existen normas específicas, sino existen principios. Vamos a hablar de esta herramienta. Y hago una pausa aquí porque esta herramienta, ojo, oído, presten atención, quienes nos siguen en esta videoconferencia, conexión. Entonces, la escaleta o logline, conózcanlo, se los presento. Esa es una herramienta que nos va a servir a nosotros para estructurar nuestra historia de mejor manera, ya dividirla en actos. O sea, les va a servir a ustedes para estructurar de mejor, mucho más. La vez pasada le pedimos estructurarlo bajo el paradigma de Phil y con su variante. En esta ocasión ya es como que ya a un paso de escribir su guión. Entonces la escaleta, yo he hablado con ustedes de escaleta anteriormente, pero en otro ambiente. Olvídense de ese término, porque ese era en términos de televisión, etcétera, y le piden una escaleta. Olviden eso, borren de su mente eso ahora mismo. En el cine es un índice que muestra la historia en su conjunto. Miren, como un índice, especificando una de las escenas con su encabezado. Vamos a adelantar aquí la imagen, pero quería que se quedara con esto. Esta escaleta yo no se la estoy pidiendo para su trabajo, pero sí se la solicito para que ustedes desarrollen su historia. Por ahí me desarrollaron algo parecido y me pareció muy bien. En uno de los trabajos que entregaron me desarrollaron algo parecido. Y es muy bueno porque ya ustedes están a un paso de entregar el proyecto final, el guión. Es un índice. Cada escena viene definida con su encabezado por la ocasión y el momento del día. Después va con una descripción mínima de lo que pasa en la escena. Solo acción, nada de diálogos. Todavía no le metemos diálogo ahí. Básicamente porque no hay espacio. Esta descripción suele ser entre 2 o 3 líneas. 2 o 3 líneas. Acostúmbrese a resumir y que se entiendan las cosas. Son dos cosas, dos retos que tienen. Escribir resumido y que se entiendan las cosas. Decir las cosas con pocas palabras. Guía de escritura. ¿Cómo hacemos esa? Digamos aquí está, aquí. Tengo puras imágenes que van a representar lo que yo le estoy diciendo. La guía de escritura, la escaleta es un mapa. Y se convierte en la guía a la hora de hacer el tratamiento. Aquí no vamos a hablar de tratamiento, aquí vamos a hablar del guión final. Es una garantía de lo que escribimos, no tendrá errores importantes de estructura, por eso que se los recomiendo que lo hagan, no me lo entreguen, háganlo ustedes, para ustedes y para su historia. Se lo van a agradecer a ustedes mismos. Y ustedes van a ver ahí errores de estructura, argumento, diseño de personajes que nos obliguen a una reescritura de todo el guión. Además, la escaleta nos sirve de guía durante la redacción, de manera que al empezar esta escena sabemos ya qué hemos de incluir en ese bloque de texto y qué incluir en el siguiente. O sea, ya con esto ustedes se van a ir, cuando ustedes se van a sentar a escribir el guión tal cual, es mucho más sencillo. Funciones de la escaleta. Escaleta cinematográfica, vamos a decirle. Ya la había mencionado. ¿Qué tenemos ahí? Es un mapa. Guía de la escritura. Guía a la escritura. En la primera, una de sus funciones, ya les dije que da la estructura básica, es una garantía de que no va a haber muchos errores. Otra función de la escaleta es que nos va a servir para analizar la historia. Permite al guionista ver de un plumazo la escritura de su historia y jugar con los diferentes elementos que lo componen. En la escaleta veremos con facilidad la composición de los actos, los puntos de giro, detonante, clima y demás elementos. Entonces la escaleta se convierte
en el conocido como mapa de tramas, también se le conoce así. También, ¿para qué nos sirve la escaleta? Por si acaso no tienen una idea clara de su historia. Miren qué hay aquí, cómo se ve esto. Exactamente, para organizar el contenido. Es sobre todo una herramienta de organización. Después de terminarla, el guionista tendrá una idea bastante aproximada de la historia que quiere contar antes de empezar a escribir. Es un formato que facilita el cambio de orden de escenas. Entonces, ahora la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo se escribe? Ok, hay unos pasos que ustedes tienen ahí y me estoy remitiendo a la página número 8. 8 del documento. Los que me están siguiendo. ¿Cómo escribir la escaleta? Recopila la información existente. Eso ya ustedes lo tienen. O sea que ustedes ya están avanzados en el desarrollo. Entonces, si al escribir la escaleta se puede llegar a diferentes estados, tener el storyline, ya ustedes lo tienen. Una sinopsis lo van a desarrollar. O puede que solo tengan pensado algunas escenas. Es el momento de ordenar lo que tiene y aclarar los acontecimientos. Debes responderte a algunas de las preguntas básicas, como quién es el protagonista, quién es el principal antagonista, cuál será su ambientación, etc. Este documento construirá la materia prima de la escaleta. O sea, usted tiene que tener toda la información existente de su propia historia. Es una expresión más básica y no es otra cosa que un listado de toda la escena del guión, el documento inicial con el que el guionista establecerá la estructura de su historia. Otro paso, ya tienen recopilado eso y ya ustedes tienen un avance porque ustedes saben su historia. Hacer un esquema de pasos con los acontecimientos de la historia. Esa debe ser la siguiente fase, escribir todos los pasos de su historia. Todavía no hace falta que piense en escena, todavía no. Ni en actos. Lo importante es que vayas viendo la progresión dramática de la historia. Después lo pasarás a escenas. Y si decidirá desglose espacio de cada acción. Ahora te vas a sentir libre de bajar todas tus ideas al papel de una forma general sin pensar en los detalles. Luego, vamos a analizar el esquema de paso y reordenar. Si hay que reordenar algo, una vez terminado el esquema de pasos, hay que analizarlo con determinado pensado en el ritmo de la historia y su progresión. O sea, tenemos que pensar en esa historia que vaya avanzando. Vamos a pensar en cómo quedaría la narración si suprimimos o añadimos pasos. Aquí ustedes se quito esto, pongo lo otro. Esto está de más. ¿Esta acción qué? ¿Esta escena qué? O sea, aquí, si el personaje camina de aquí a allá, o sea, ¿para qué? ¿Qué? Ejemplo, podemos mover al inicio del esquema de pasos varios bloques de la mitad de la historia y observar qué efectos produciría. Luego vamos a convertir los pasos en escena. Vamos a ver más adelante lo que es una escena. Por ahí lo tenemos quizá una idea general. Ahora sí, el momento de convertir los pasos en escena, delimitarlas por espacio y tiempo. Como vimos antes, es posible que podamos contar varios pasos en una misma escena que se desarrolle en el mismo lugar y en el mismo momento. También veremos el ejemplo contrario, que un único paso necesita varias escenas para desarrollarse. O sea, cuando hablamos de pasos, son de situaciones. Y colocar encabezados con la aclaración de localización, si en interior, exterior y una referencia temporal si es de día o noche. Ustedes van a poner la escena, interior, exterior, día y de noche. Listo. Ejemplo digámoslo así, un paso que necesite varias escenas. La pareja que discute a través vamos a poner una pareja, se me ocurre rápidamente, una pareja que tiene una discusión o tiene una diferencia y comienza en la parada, luego se suben al metro, después del metro se bajan y sigue la discusión, ¿cierto? Estamos cambiando de escenas, de escenarios y se baja del metro, sube hasta que llegan a su casa, por ejemplo, un ejemplo. Eso tiene una serie digámoslo así, escenarios en un solo paso, pero necesitas varias escenas. Ejemplo. Y una revisión de escaleta. Antes de concluir la escaleta, debemos saber algunos puntos relevantes. Se los comparto aquí.
Miren, así debería quedar también. Ya les digo, esto es una herramienta que ustedes necesitan para ir estructurándose. Ya les digo, ustedes ya tienen, algunos ya han hecho algo parecido, pero esto es un poquito más específico. La escena uno en interior, cuarto de hospital, de día. Descripción, Raúl desgastado en un cuarto de hospital habla con su padre que se le aparece a reclamarle sobre su locura. Objetivo, o sea, ¿qué quieres tú lograr con esto? Mostrar el personaje en situación psiquiátrica. ¿Vieron? Que todo tiene un porqué. Aquí me describe y tiene un porqué. Eso lo pueden hacer ustedes a manera de ejercicio con su, ya vieron, pocas palabras, no hay diálogos. Aquí no hay diálogos, si se dan cuenta, aquí hay acciones. En descripción están las acciones. Las descripciones deben ser sencillas. Entonces, miren, se dan cuenta, dos, miren, síganme aquí. La escena 2 en interior, cuarto de hospital, también sigue, pero ya es la tarde. Se dieron cuenta con un cambio de tiempo. La enfermera que cuida a Raúl le lleva sus medicamentos. Este desesperadamente le quita todas las pastillas y se las traga para acabar con su agonía. Miren qué fuerte esa escena. La enfermera es la única persona que lo cuida y quien lo une a la realidad. Miren el objetivo, o sea, comprender eso. Luego, una tercera escena en interior, ahora es Raúl, en la recámara de Raúl, de día. Raúl se despierta de su sueño, siente alivio por estar en su casa. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Confundir al espectador. Raúl despierta de un aparente sueño, como que era un sueño. Si se dan cuenta, mire, en pocas palabras estamos entendiendo que Raúl estaba soñando que estaba loco. Que estaba, no loco, que estaba en un hospital psiquiátrico y estaba tomando pastillas, etcétera, etcétera. Y que se había matado. Entonces, miren, es una cuarta escena. En el interior, cocina, miren aquí la locación, fíjense el título en verde y acá cómo se desarrolla de día. Mientras desayuna su realidad se empieza a distorsionar. Su papá llega a visitarlo y le pide perdón por abandonarlo. Al perdonar a Raúl, su padre se burla de él y le vuelve a reclamar por volverse loco. O sea, ya hay como una distorsión de la realidad del personaje de Raúl. O sea, ¿cuál es el objetivo? Distorsionar ese sueño y relevar el trastorno del personaje. O sea, o está o no está dormido. Estamos en la duda. Entonces, por eso que a través de estas acciones ya están metiendo al espectador. Y una quinta escena en interior, el cuarto hospital, Raúl se da cuenta que sigue en el hospital y lo que vio fue simplemente otro episodio esquizofrénico, de personaje esquizofrénico, que es fuerte. Y dejar en claro los procesos cíclicos de su enfermedad. Ese es el objetivo. Entonces, mire, esto sería una escaleta. Su historia, ustedes pueden dividirla. Ustedes se ponen ahí tranquilamente, arman su cuadro en su Word, no tiene que ser nada específico, y ustedes van desarrollando. Y ya cuando ustedes van a plasmar eso, ya que le van a meter diálogos, es mucho más sencillo. Vamos a hablar del tiempo en el cine, en el guión, pues. Desde el espectador, todo el relato sucede en tiempo real, o sea, en tiempo presente, perdón. Es una obra constante, una obra constante. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de flashback, si ustedes van a meter un flashback, no es un salto atrás en el tiempo. Ustedes saben lo que es un flashback, ¿no? O sea, un retroceso. Esa es una herramienta que tenemos para presentar la historia. Entonces, digamos que yo estoy aquí y estoy recordando un flashback de la clase anterior. Me estoy acordando qué pasó. Lo presentamos, pero no es que yo me fui en el tiempo. O sea, el tiempo siempre es el presente, pero es una inserción, por eso que se dice, y es importante que tengan el texto, una inserción del pasado en el presente. Y como siempre estamos en presente, es conveniente que uno de los primeros hábitos sea escribir en tiempo presente. Raúl camina, Raúl se cae, Raúl abre una lata, Raúl busca un vaso, Raúl busca hielo, Raúl se sienta. ¿Vieron las acciones? Todo en tiempo presente. No, Raúl se sentó, no, error. Raúl se sentará, no, porque es en tiempo real. Raúl se sienta, Raúl se va, Raúl arranca el carro, Raúl prende el aire acondicionado del carro. Y ahí nos vamos. Acciones en tiempo presente. Creo que estamos claros en eso y no hay que darle mucha vuelta. El tiempo presente nos ayuda a manejar la información de manera parcial. Entonces, eso es referente al tiempo. Por eso que le pongo la imagen del espectador. Esta persona está en el tiempo real. O sea,
Así se plantea. Vamos a hablar de la escena. ¿Qué es la escena? Dentro de la escritura, dentro de cómo desarrollamos el guión. Es una unidad de espacio o tiempo, es decir, un fragmento de historia que transcurre de forma ininterrumpida dentro del mismo decorado. Cuando hablamos de decorado, el mismo escenario, lo mismo. Pues es una acción que se produce a través de un conflicto, de un tiempo, un espacio más o menos continuo, que cambia por lo menos uno de los valores de la vida del personaje de una forma perceptiblemente importante. Es una situación ideal. Cada escena se convierte en un acontecimiento narrativo. O sea, vamos al ejemplo de Raúl. Estamos buscando este personaje ficticio y digamos que Raúl es boxeador, pero obviamente que la historia de Raúl que vamos a contar como boxeador, vamos a decir que es un boxeador mediocre. Y bueno, la historia es la lucha que él tiene constante para, digámoslo así, para superarse como profesional. Pero obviamente que nosotros a través de la historia vamos a contar al espectador cómo es Raúl en su casa, digámoslo así, si es necesario. Entonces por eso que son otras escenas son necesarias. Entonces, pero una de las escenas sería una pelea. Es como le puse el ejemplo de Rocky, digamos el ejemplo de Rocky. Una escena es lo que transcurre dentro de ese espacio y ese escenario. Así de sencillo. Escena 5, pelea. O sea, la pelea final, un ejemplo. Y bueno, ahí está. O planteándolo un partido de fútbol. Escena 5, el segundo tiempo, un ejemplo, de un juego. O sea que ya tú tienes todo lo que pasa ahí en un mismo escenario, todo lo que pasa dentro del terreno de juego, digámoslo así, es una escena. Una unidad de tiempo, existen diferentes tipos de escenas de acuerdo al objetivo. Hay de localización, o sea que es descriptiva, hay de exposición, esto se los presento para que tengan una idea. Hay de información relativa a la historia, o puede ser de diálogo, por ejemplo. Hay de diálogo, predomina el intercambio entre personajes. O sea, hay varias escenas y tienen por qué. Hay de caracterización, sirve para mostrar algo del personaje capaz, digamos que el personaje este es hábil y se lo queremos comunicar digamos que este boxeador, él es hábil tocando el piano, por ejemplo, eso no lo sabíamos, hasta que él demuestre en una escena que él toca bien el piano. Digamos que lo invitan a una fiesta, hey, acompáñanos Raúl, yo sé que tú tocas bien el piano. Entonces, obviamente que uno se queda y que hay un boxeador, ¿sabes? Como que no cuadra mucho y ahí lo rico del personaje. Entonces, y Raúl se siente e interpreta de manera maravillosa una pieza y todo el mundo queda maravillado en la fiesta y él toca el piano y etcétera. Y todo feliz. Entonces, eso es una escena de caracterización. En la escena de diálogo, obviamente, que es donde hay intercambio de información, las acciones físicas, de combate cuerpo a cuerpo, de descenso, de tensión. Hay escenas íntimas que no precisamente tienen que ver con íntimo de pareja, sino de confesión, de soledad, de reflexión, cuando el personaje, digámoslo así, que está en el cuarto pensando, meditando. Esas son escenas íntimas. Escenas colectivas que se cruzan varias tramas. En fin, vamos a hablar, y ya estamos cerrando, sobre la secuencia. ¿Por qué le menciono estos elementos? Porque ya su historia debería ir estructurada en escenas. O sea, poco a poco lo estamos logrando y vamos a ir, la idea es esa. Ya lo hemos dividido en actos y ya esos actos, se puede decir, los subdividimos en escenas, en secuencias. Ok, una secuencia es una serie de escenas. Ok, miren el ejemplo. Ahí tenemos escenas 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, habitualmente de 2 o 5, o sea, son 5 escenas más o menos que componen una secuencia que culmina con un mayor impacto que cualquier escena previa. O sea, va como en algo ascendente y va a una situación, es una unidad predominantemente narrativa con principio, medio y final definido. O sea, ustedes van a hacer una secuencia. En esa secuencia eh, debe tener o sea, tiene que tener un porqué y tiene que tener un principio y un final. Aquí hice las maneras de cómo presentarse en el documento. Y miren el ejemplo que está aquí en pantalla. Miren cómo plano general, sombra investiga. Vemos aquí como... Esto ya es un poquito más técnico. Olvídense de lo que hice abajo, pero sí lo que hice arriba, escena.
y lo que está sucediendo, sí, podemos leerlo para contextualizarnos. Sommer investiga y se da cuenta de que Amalia no molesta solamente a Violet. Y ahí está, habla con todas las personas que son molestadas por Amalia. ¿Sabes, no? Aquí estamos viendo como un caso de bullying. Entonces, aquí asumimos que Sommer es la chica de blusa naranja. Después los reúne a todos en la escena. ¿Saben, no? Está teniendo una sola. Si se dan cuenta, cambia de escenas, pero es una misma, digámoslo así, una misma idea. Sommer convence a todos que hablen con el director, miren, en la escena 9, y entonces se van. Después acá, cambia la escena, pero al enterarse de lo hecho, el director regaña a Amalia y le envía a hacer talleres sobre respeto, etcétera. Miren en la escena 11, que es parte de esta secuencia. Ahí vemos cómo el personaje, gracias a los talleres, toma conciencia, etcétera, etcétera, y ya cómo socializa y todos aceptan la disculpa en la última escena. Entonces miren cómo el personaje de Amalia se convierte y al final quedan todos de buena manera. El diálogo, muchachos, importante el diálogo. No hemos profundizado mucho en esto. Aquí les dejo. Denme un segundo aquí que yo les tengo un link que igual los tengo ahí se lo dejé en el documento. Otra manera de explicar el diálogo. Ahí les dejo el link. Igual lo tienen en el documento, el PDF, video corto. Entonces hablamos del diálogo. Es un texto que será, recuerde que el diálogo es un texto que será interpretado por un actor. Eso es importante. Un diálogo es la emoción del personaje frente a una situación. O sea que no vamos a hablar por hablar. Recuerden las historias. No me estar hablando por hablar. A veces, digamos que en la vida real hay gente que habla y a veces no tiene sentido lo que habla. Entonces evitemos eso en nuestras historias. El diálogo transmite emociones. El cine que vemos más asiduamente es el medio privilegiado de comunicación entre los personajes. O sea, entre personajes se comunican con diálogos. Hay gestos, ¿no? Pero hay diálogos. La forma más obvia de informar al espectador y el modo más directo de expresar el tema. Tiene un aspecto icónico, o sea, cómo hablan los personajes, cuáles son los léxicos y jergas empleados. Recuerden, el diálogo que ustedes lo van a desarrollar. Si ustedes están hablando de un maleante, no es lo mismo un maleante, digamos, o si es una persona educada, vamos a decir que en su historia ustedes tienen un científico, obviamente que se va a expresar un científico de edad media, se va a expresar de otra manera, con referente, digamos, a una persona, digamos, un maleante, por ponerlo, si el personaje tiene un maleante que tiene otra manera de hablar. Entonces, eso tiene un aspecto que a nosotros nos representa, un aspecto icónico, o sea, cómo hablan, y cuáles son los léxicos y jergas empleados, y otro aspecto simbólico, o sea, el contenido y lo que provoca cuando hablan. O sea, cada vez cuando hablen tiene que ver un porqué. Digamos que estamos en una reunión y sale cierto personaje con unos comentarios todos técnicos y todo, wow, yo soy el hat. Obviamente que va a crear una reacción en lo que puede ser contraria, puede ser de admiración o puede ser de rechazo en ese momento porque tú eres el que más sabe, pues. Me refiero a eso de cómo los diálogos provocan lo que provocan cuando hablan. No es escribir diálogos por escribir, muchachos. Los manuales dicen que las principales funciones caracteriza a los personajes, porque cada personaje habla diferente, ¿cierto? Así como en la vida real, cada personaje que integra nuestra historia, o sea, nuestra vida, nuestros papás hablan de un modo, nuestros vecinos hablan de otro modo, o sea, tienen su manera. Nosotros nos relacionamos con infinidad de personas y cada quien tiene su estilo propio de hablar. ¿Qué más hace el diálogo? Hace avanzar el relato, señores. El relato siempre tiene que avanzar, siempre, o sea, no es hablar por hablar. Si yo le pregunto a la gente, digamos un diálogo, yo le pregunto y comento, ese comentario tiene que llevar a la acción a avanzar. No es que solamente poner el diálogo por ponerlo.
También, ¿qué hace el diálogo? Participa de la acción dentro de la tensión de la escena y la progresión dramática del relato. Otra, produce cambio de estado en los personajes, obviamente. Informa al espectador sobre algo, contenido. Recuerden que los diálogos son información. Si el personaje, y vamos a hablar de protagonista, el protagonista está haciendo algo y viene el coprotagonista y le pregunta algo, eso es para tener una información, pero no es porque el protagonista quiere saber, es porque el espectador tiene que saber. ¿Me explico? Digamos que el personaje Raúl tiene miedo, entonces lo vemos que tiembla, digámoslo así, ante una situación y la está pensando, pero está ahí. Entonces viene el coprotagonista, que puede ser su esposa. Raúl, ¿pero qué sientes? Entonces, o Raúl, digamos que le pregunta, Raúl o cariño, o sea, y tienen que ver cómo hablan sus personajes. Cariño, amor, o papi. Papi, ¿estás nervioso? Si le haces esa pregunta, Raúl te va a decir, sí, estoy nervioso, estoy pensando. Cosas que no lo puede traducir con sus gestos. ¿Me explico? Eso lo hace el diálogo. Informa al espectador, revela conflictos también y comentar la acción. La situación entre dos personajes pueden estar hablando entre sí, son infinitas, pero cada una de las situaciones está marcada por el carácter y posición de cada personaje. Por eso ustedes tienen que conocer sus personajes, porque tienen que saber cómo hablan cada quien y sus relaciones, o sea, cómo se llevan sus personajes, su protagonista con su coprotagonista, con su antagonista, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso le digo, el antagonista no precisamente tiene que ser su enemigo a muerte, acérrimo, que apenas que se ven en la película van a estar peleando en la historia. No. Entonces, estas situaciones están marcadas por el carácter de posición de cada, estoy en la página 14 y ya estamos terminando, y al mismo tiempo de sus relaciones en el momento que se inicia el diálogo. Además, cada frase es un mensaje que envía al que habla, del que habla al que escucha. Este queda afectado. O sea, si yo te digo a ti una cosa, me explico. Si la esposa en su momento dijo, vamos a, cariño, ¿estás nervioso? Y Raúl le dice, sí, sí, porque tengo una mano, vamos a decir que antes de la pelea, sí, porque me fracturé la mano derecha. ¿Qué hace él con esa información? La esposa, vamos a decir que se llama Rosa, ya queda afectada, porque ella se preocupa porque Raúl tiene la mano fracturada y no se lo ha dicho a nadie. Y él va para la pelea, como se dice, a boxear, digamos que es boxeador, y ya está por salir. Entonces imagínense ese momento, imagínense la preocupación de la esposa y la tensión que tiene Raúl, digámoslo así, que esa pelea no la puede dejar atrás, no la puede abandonar, porque él ya tiene un contrato y tiene algo, o sea, es su pelea final. Y quizás tengan problemas económicos y quizás tengan problemas, o sea, quizás esa pelea sea crucial para que lo contraten y qué sé yo, y se vuelva famoso. Entonces él no puede, o sea, echar para atrás no es una opción. Entonces Raúl sabe que su mano está fracturada, ya él tiene la mano lesionada, pero él va a pelear así. Pero entonces cuando él él le dio esa información a su esposa y a su esposa queda afectada. O sea, no es que el diálogo, por eso le explico la importancia del diálogo, no es que el diálogo tiene que ver que, Raúl, ¿estás nervioso? Sí, estoy nervioso, pero tengo la mano fracturada. La esposa, bueno, qué bien, pues que te vaya bien. Bien. No, tiene que haber una afectación. Y bueno, así recíprocamente entre ellos se estimulan. Entonces, por eso que puede haber también el esposo, Raúl dice, Raúl la mira, no tiene que decir nada y Raúl puede asentar la cabeza y ya, y le da tranquilidad a su esposa, o le pone la mano en el hombro a la esposa, y ya con eso habla y no está diciendo nada. Hay unas recomendaciones para cerrar, ya en cuanto a diálogo, ya le digo, les recomiendo el video que está ahí, el link que les dejé ahí. Recomendación de escribir diálogo. El diálogo se debe adaptar al personaje que lo está hablando y surgir del contexto de la historia. O sea, si una línea no es fiel al personaje de la situación, o sea, no funcionará. O sea, lo que le va a decir tiene que ser en base al personaje que ustedes tienen.
Si Raúl, o sea, tiene que ser propia de, y cómo habla ese personaje. Digamos que Raúl es un tipo, ya le digo, tímido, pero luchador. O sea, tiene una manera de hablar diferente a, digámoslo así, un vendedor. Un vendedor habla mucho, habla de otro modo, motiva de otro modo. O sea, son características de acuerdo a su personaje. Cada personaje debe tener una forma diferente de hablar, lo habíamos dicho. Ten cuidado con los personajes incidentales. O sea, personajes incidentales, por ahí me mencionaron un muchacho que lleva un palo de golf, etcétera. Esos son personajes incidentales que ni siquiera, no se los mencioné para no enredarlos, no son ni siquiera secundarios, así que pueden quitarlo de secundario porque ellos no, ni siquiera llevan un diálogo. Así que tengan cuidado con esos personajes. Es un personaje incidental. Digamos que yo tengo una historia y, ok, mire, la misma historia. Raúl está sentado a punto de salir en su pelea, para su pelea, su esposa está al lado y de repente pasa alguien que no habla, no dice nada y pasa alguien, o sea, hay gente pasando por ahí, para aquí, para allá. Ellos no están moviendo la historia, ellos nomás están haciendo como un relleno y están creando quizá un ambiente. Quizá hay alguien que, quizá hay alguien que ya le digo, que camine por ahí, etcétera. Esos son personajes incidentales. Ya un personaje secundario sería ya el que viene y lo apura. Raúl, vamos. Ya le metió un diálogo y ya lo apuró. Alguien entra, abre la cortina y le dice, Raúl, vamos, que ya es hora. Y ya, y avanza la historia. Cuidado con los monólogos, o sea, no, el personaje no tiene que estar hablando tanto. Ustedes en la vida real, ustedes no hablan tanto. Nadie habla tanto. ¿Estamos de acuerdo? Nadie habla tanto. Cuando nosotros conversamos, recibimos información, hablamos, recibimos. Y me consta, porque aquí yo estoy en monólogo violento aquí. No deben decir exactamente lo que tienen en mente, ni parecer dando, o sea, no tienes que decir estoy preocupado y pones la cara de preocupado, o sea, está de más que el personaje diga que está preocupado. Quizás lo demuestra de un modo y dice otra cosa. Esa es la idea. Si puede decir lo mismo con una acción, olvídate del diálogo, omite ese diálogo, ese es otro consejo que les puedo dar. Y la narración de la voz en off nunca debe ser simplemente repetir lo que estamos viendo en acción. Si ustedes necesitan un narrador en off que no se estila mucho, que complemente lo que está pasando. No que sea alguien que me esté narrando lo que está pasando. Raúl va para su pelea, que no sé qué cosa, y arranca. No, algo debe cambiar. O sea, no tiene que ser exactamente lo que estamos viendo en la escena. Y cuidar el uso correcto del formato del diálogo dentro del guión. Eso lo vamos a la próxima semana y lo tiene en el link. Para esta, y ya cerrando, en que se me fue el tiempo, voy a tener que hacer un video específicamente de las actividades. ¿Tienen preguntas, muchachos? Importante. Es momento de poder replantear. No digo, yo jamás voy a decir que su trabajo está mal hecho. De mi parte no va a salir eso porque eso es mera creatividad. Y déjenme dejar de presentar. Y yo jamás, ¿qué tal? Yo jamás les voy a decir, no, su trabajo está mal hecho. No sirve jamás, porque esto es creatividad, pero sí voy a estar guiándolo en el proceso. Por eso que le doy herramientas, les recomiendo la escaleta, no se las pido, pero ya la vieron, es funcional. Ustedes se sientan, escriben y desarrollan su historia. Es momento, muchachos, en general, ustedes que me están viendo ahí, de replantear sus historias. No digo que van mal, pero vamos puliéndola. Vamos puliéndola. Quizás puedo quitar personajes. Vi una historia, perdón, vi una historia de 3, 4 personajes. O sea, ¿qué vamos a hacer con tanta gente en una historia? Entonces, al final, ¿de quién es la historia? ¿Me explico? Vayan depurándola, vayan limpiándola. Tienen tiempo, pueden quitar personajes. Este personaje no lo quiero, este no me funciona. Vamos, ya ustedes tienen las herramientas en el sentido de la creación, de desarrollar la historia y hasta la sinopsis que tienen que entregar están bien, perfecto. La otra semana, y ya yo les tengo a ustedes también un documento también, no es que todo se lo vamos a presentar esta semana que viene, hay un documento en educativa, ya les digo dónde se los ubiqué, y si no lo han visto, los invito
Un segundito aquí que cargue la plataforma. Y que nos dice cómo se plantea el guión. Ya cuando lo vamos a escribir, el guión final, su estructura externa. Pero yo solo tengo aquí en materiales en el proyecto final. Tengo un documento que ya 3 lo han visto, de 13. Así que se llama estructura externa. Ahí compartimos y le voy a poner un video también de cómo va siguiendo el, 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 el guión, cómo se va desarrollando las acciones a través de un ejemplo que tengo ahí bien interesante. Se lo vamos a dejar ahí también para que tengan esa idea. La próxima semana vamos a estar viendo la estructura externa, o sea, exactamente eso. Vamos a conocer, si no conocemos, de software, aplicaciones que sirven para entonces ya estructurar la historia, digamos así, bien bonita y bien presentado. Las actividades, ya les digo, esta semana, aquí está eso. Y métanle mente, muchachos. Métanle mente, muchachos. Ustedes tienen la facilidad, aquí hay varias unidades. Obviamente todos van a decir, profesor, pero yo no soy guionista, profesor, decir, ok, se nota el esfuerzo, pero hagan su mayor esfuerzo. Hay mucho talento en este grupo. He visto, hay personas en este grupo, no voy a mencionar nombres, pero tienen la capacidad, y por eso mi insistencia, tienen la capacidad de cuando yo he leído su historia, sus cosas, con sus informes, de atrapar a quien lee, y eso no es fácil lograrlo. Ustedes lo hacen de manera, hay unas unidades que lo logran, y eso no es fácil. Ustedes tienen un talento innato que sería bueno trabajarlo para beneficiarse, obviamente, más adelante como algo artístico, como algo lucrativo, y es bueno. Yo he leído trabajos de ustedes que tienen ese tipo de narrativa, quizás no estructurada, pero sí tienen ese don de poder enganchar a la gente. Como que yo estoy leyendo y yo estoy hablando con esa persona cara a cara. Es muy interesante y sería bueno ir desarrollando. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer para esta semana, muchachos? Yo le he puesto principalmente un trabajo de equipos. Ustedes decidieron mucho hacerlo solo. Está bien, perfecto. No hay problema con eso. A lo que me refiero, ustedes van a elaborar de su historia. Miren, buena la pregunta que me hizo la compañera hace un rato, referente a que si ustedes estamos trabajando con la misma historia, muchachos, no le den más vuelta al asunto. Cada cosa que ustedes van haciendo es en beneficio de su historia. Cuando ustedes van a hacer su guión final, ustedes van a querer, no, pues si esto lo tengo, su personaje ya lo tengo, pues, conflicto ya lo tengo, esto lo tengo, o sea, van a tener todo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer aquí? La sinopsis argumental de su historia, según los aspectos vistos, ¿dónde? En la unidad 4. Usted puede investigar más, investigaciones propias, por eso que le pongo aquí, investigaciones propias. El profesor, el docente, el facilitador, es mentira que yo tengo toda la información, que yo soy lo máximo y que tengo toda la información y que, wow, eh, lo que yo digo es ley. No. Así que ustedes investiguen, pero no se salgan de la temática. Cuando yo le pongo a usted una asignación, eso tiene un objetivo. Ustedes ven arriba donde dice objetivo. Ese objetivo tiene que cumplirse. Y básicamente es eso. Vamos bien con la historia. Ya le digo, voy a tener que dedicarme a hacer un video referente a sus trabajos de cada quien para el seguimiento respectivo. Y voy a tener que subírselos. Pero ya recomendaciones generales. Quienes tienen muchos personajes, ya le digo, yo tengo medio salón, medio grupo, entre 2, 3 historias por ahí. Yo considero que eso sería buscar el camino corto. Y no es la idea. Ya le digo, se van a estar al mismo tiempo con un personaje que no conocen. ¿Qué van a hacer hablando del profesor si no me conocen? O sea, si usted me quiere incluir su historia, que sería bueno. Bueno, en serio, si usted me quiere incluir su historia, o sea, ¿qué información tienen mía? Nada. A eso me refiero. Cuando usted coge su personaje, ustedes delen, como se dice, desarrollen al máximo. Tenemos preguntas, muchachos, me gustaría escucharlos. De verdad me gustaría escucharlos. Para saber que están vivos, no sé. Quedan 2 minutos, muchachos. ¿Estamos bien?
preguntas, interrogantes. ¿Estamos claros? Consulta al mensajero. Me escriben ahí, les trato de responder. Por ahí vi una pregunta que creo que ahí vi el que me consultaron a la 1 de la mañana. Ahora veo esa pregunta porque no, obviamente no tuve chance de leerla. La próxima semana vamos a ver la estructura externa, digámoslo así, del guión. Así que tengan buen fin de semana. Bendiciones.